que dice el supervisor en su informe, eso es lo que va a prevalecer. Si el supervisor dice en su informe, procede la ampliación de plazo, se le concede la ampliación de plazo al contratista. Si en ese informe el supervisor dice no procede, no procede la ampliación de plazo al contratista, ¿ya? En vista que la entidad no ha emitido la resolución. El otro caso, seguimos con los 15 días. Es que el contratista siempre está cumpliendo porque él es interesado. Se le entrega al supervisor. El supervisor en esos 5 días hábiles no emite el informe de aprobación o no de la ampliación de plazo. La pelota está en la cancha de la entidad. La entidad es el que asume esa responsabilidad. Entonces, como no ha emitido el supervisor su informe, su opinión, entonces la entidad es la última instancia. Y ahí la entidad puede decir si procede o no la ampliación de plazo. ¿No? De todas maneras, el contratista se va a enterar a través de él, se hace. Y la última opción, el último caso es cuando ninguno de los dos, tanto el supervisor como la entidad, el supervisor no ha emitido ni una opinión y la entidad tampoco. Luego se ha relajado. Evidentemente que en ese caso pues, procede la ampliación de plazo solicitada por el contratista. Ahí vamos a contestar rápidamente la pregunta. ¿Y cuánto es efectivo la remuneración de los mayores metrados? Bueno, ese término de remuneración no sería, sino la valorización. Porque son 5 tipos de valorizaciones. Valorización de contrato principal, valorización de adicionales, valorización de los intereses, valorización de los mayores gastos generales y valorización de los mayores metrados. Esa valorización de los mayores metrados podría ser en el mes de la valorización, donde ha ocurrido, puede ser en la siguiente valorización o puede ser en la liquidación. Eso se coordinará con el supervisor. A ver acá, es válido que el supervisor apee un plazo menor que los solicitados. Bueno, de todas maneras tiene que sustentarlo. ¿Ya? En su informe, vamos a suponer que el contratista presenta una presión de plazo de 15 días. El supervisor dice que no es 15 días, es 10 días. Llega la entidad va a decidir, ¿es 10 días o es 15 días? O de repente la entidad dice, no es ni 10 ni tampoco es 15, es 12, listo, y queda con 12. ¿Ya? O sea que no necesariamente lo que dice el supervisor, la entidad lo va a acatar. ¿Ya? Listo. A ver acá, Miguel dice, ¿qué pasa si pasa más del 50% a los mayores metrados? Bueno, no pasa nada, lo único que sí dice que los adicionales, en el caso de sistemas de precios unitarios, los adicionales pueden ser, ojo, mayores al 15% y mayores al 15% hasta un 50% del monto del contrato, ojo, ¿ya? O sea que si ese 50% de los mayores metrados, ojo, digamos con los adicionales y restando los deductivos vinculantes, digamos, son hasta el 50%, no hay ningún problema. Porque los adicionales pueden ser menores al 15%, mayores al 15%, hasta un 50%. ¿Ya? Muy bien, continuemos. Esto ya está, toda esta parte literal ya le hemos visto en el esquema, creo que el esquema ha sido más claro que el agua. Esto también lo voy a pasar porque está en el esquema y entramos a los adicionales. Y acá también mucho confunde, sobre todo el asistente y también el residente, este concepto, ¿no? El adicional es igual a una obra nueva. Son dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes. En las primeras líneas son iguales, pero en las siguientes líneas ya no son iguales. Ahí es donde radica la diferencia. Y le voy a decir, ¿qué cosa es un adicional? Un adicional es algo que no está considerado en el contrato ni en el expediente técnico y cuya ejecución es indispensable y necesaria para cumplir con la finalidad del proyecto. Ese es un adicional de obra. ¿Ya? Por eso dice ahí, está desglosado, ¿no? Es aquella no considerada en el expediente técnico ni en el contrato original cuya realización resulta indispensable y necesaria para el cumplimiento de la meta prevista. El segundo párrafo dice, las prestaciones adicionales se aprueban únicamente si son indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. ¿Ya? Y le voy a poner un ejemplo rápidamente. Y siempre lo considero, porque es bastante práctico y objetivo este ejemplo. Ahí tenemos un terreno. ¿Ya? Ahí tenemos un terreno. Y empiezo las excavaciones en este eje. Digamos. ¿Ya? Y me encuentro, pues, que hay una tubería de desagüe. Ahí está la tubería de desagüe. En este eje estoy excavando, la profundidad es 1 metro y a 50 centímetros encuentro la tubería de desagüe. Y en ese eje están las zapatas, la vía de cimentación, etc. Entonces, si no reubico esa tubería de desagüe, no voy a poder continuar la obra. Por lo tanto, esa tubería no estaba considerada en el contrato, ni tampoco estaba considerada en el expediente técnico, es decir, en el estudio de suelo, ¿no? Y cuya ejecución es indispensable y necesaria para cumplir con la finalidad del proyecto. Porque si yo no reubico esa tubería, y acá en este eje están como digo las zapatas, vía de cimentación, las columnas, y no puedo cumplir con la finalidad del proyecto, es decir, no puedo llenar el techo, no, voy a quedarme ahí estancado. Entonces, por eso, ese es un adicional, es un trabajo necesario, indispensable para cumplir con la finalidad del proyecto. Mientras que una obra nueva es diferente. Y vamos con este mismo ejemplo, lo voy a colocar en la parte inferior. Miren ustedes acá. Ya, ese es el colegio, digamos, ¿ya? En el colegio, en el primer piso van a estar el centro de cómputo. Lacto de última generación. Las impresoras también igual. Un laboratorio totalmente equipado.
Y los padres de familia están preocupados porque es una zona convulsionada, los amigos del ajeno pues pululan por ahí, y una vez que se termine, el temor de que vayan a entrar y se vayan a robar. Es más seguro que se van a robar. Entonces dice, bueno, es necesario que construya pues un cerco perimétrico ahí, porque si no, los amigos del ajeno van a entrar y van a robar. La pregunta es, ¿eso sería un adicional o no? Para no retrasar, yo respondería que no es un adicional, es una obra nueva. ¿Y qué es una obra nueva? También, como le decía, ¿no? Una obra nueva es algo que no está considerado en el contrato ni en el expediente técnico, ¿no? Por eso le dije, el concepto de adicional y obra nueva en la primera línea son iguales. En la siguiente línea ya viene la diferencia. Y voy a continuar. Ese es algo perimétrico. No está considerado en el contrato ni en el expediente técnico. Pero su ejecución no me va a impedir a mí, no me impide continuar con los trabajos del colegio. Porque ese cerco yo lo puedo construir después que termine el colegio. Lo puedo construir durante la ejecución del colegio. O sea que no interfiere, no va a interferir con la construcción propiamente dicha que es el colegio. Esa es una obra nueva. En cambio la tubería de desagüe, si no reubico esa tubería, no voy a poder llenar el techo. No voy a poder continuar con los trabajos. Ahí está la diferencia de la adicional y la obra nueva. Ya, voy a continuar, no va a ganar el tiempo, voy a avanzar y luego con el resto del tiempo vamos a las preguntas, ¿ya? ¿Cuáles son las causales de una prestación adicional? Le recomiendo que lean, ya no el artículo, sino la ley. El artículo 34.5 de la Ley de Contratación del Estado. Son 3 causales para que pueda proceder una adicional. Deficiencia del expediente técnico, que lo hemos comentado en la primera clase. La segunda causal, situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato, que se refiere a caso fortuito o fuerza mayor. Y la tercera causal dice causas no previsibles en el expediente técnico y que no es responsabilidad del contratista. Nos estamos refiriendo exclusivamente a los vicios ocultos. Por ejemplo, acabamos de ver la tubería de desagüe que está en la cimentación del colegio. Ya, eso sería pues la tercera causal. Causas no previsibles en el expediente técnico y que no es responsabilidad del contratista. ¿Ya? Y hay 2 adicionales, bueno, el esquema para solicitar el procedimiento del adicional. En primer lugar, el que elabore el adicional. ¿Quién es? El residente, con el apoyo de ustedes, pues, con el apoyo del asistente. ¿Ya? Dice, todo se anota pues en el cuaderno de obra. El adicional es un hecho relevante, como dice el reglamento, se anotan en el cuaderno de obra los hechos relevantes, ya sea cuaderno de obra digital o cuaderno de obra físico. El residente anota en el cuaderno de obra, supervisor, seguimos con la tubería, se hemos ubicado una tubería de desagüe en el eje tal, tramo 1.5, ¿no? Y no podemos continuar si previamente usted no me aprueba un adicional para la reubicación de esa tubería. El supervisor verifica si efectivamente es una adicional, da la conformidad, procede tu adicional. Pero primero, elabora tu expediente técnico. ¿Ya? El supervisor tiene 5 días calendario para poder emitir una opinión respecto a la consulta que le ha hecho el residente en el cuaderno de obra debido a la tubería, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo tiene el contratista, es decir, el residente y su asistente, para elaborar el expediente técnico del adicional? Tiene 15 días. Una vez que lo termina, se le entrega al supervisor para que lo revise. ¿Cuánto tiempo tiene el supervisor? Tiene 10 días para poder revisar el expediente técnico del adicional. ¿A quién se lo presenta? A la entidad. La entidad tiene 12 días para emitir, digamos, una resolución donde diga que sí procede la adicional. Y si hay adicional, evidentemente va a solicitar ampliación de plazo. Las prestaciones adicionales pueden ser menores al 15% y mayores al 15%. Vamos a ver lo que son menores al 15%. Pero acá también hay otro error que comete de manera frecuente el residente, que esto lo tiene que conocer ustedes. ¿No? El supervisor dice, ya, comienza a hacer todo tu adicional, no hay ningún problema, gánale tiempo. Y finalmente sale la resolución donde indica la entidad que el adicional no procede. El contratista ya invirtió. ¿Quién le devuelve ese dinero invertido? No, el supervisor no lo debe devolver. Nunca, digamos, acepten la propuesta del supervisor. Pretexto de que continúen, ejecuten el adicional para que ganen tiempo. De todas maneras, la entidad lo va a aprobar. Finalmente, la entidad dice, no, no procede el adicional. No hay plata. No hay plata, no hay presupuesto. Pero ya el contratista invirtió. La entidad no le va a devolver. Ni mucho menos el supervisor. ¿Ya? Dice, el adicional procede si se cuenta con la certificación del crédito presupuestario. Resolución, tiene que haber una resolución. En los casos que su monto restando el presupuesto deductivo vinculado no exceda pues el 15%. En ese caso, el adicional solamente lo ve la entidad. No entra a tallar ahí la Contraloría. ¿Cuándo entra a tallar la Contraloría? Cuando los adicionales son mayores al 15%. Pero la entidad tiene que haber visto bueno. Es un requisito. Pero cuando son menores del 15%, no interviene la Contraloría. Se anota en el cuaderno de obra, como ya les he dicho, es un hecho relevante, como el caso de la tubería, ya le dije, el residente anota en el cuaderno de obra, supervisor, en el eje A, tramo 1.10, se ha presentado esta tubería a tanta profundidad, y no podemos nosotros continuar los trabajos. Por lo tanto, procede un adicional. Bueno, ya lo hemos visto en el esquema ya lo voy a pasar. Ya hemos dicho que el que elabora el expediente técnico es el contratista a través de su residente y su asistente, digamos, tiene 15 días para poder elaborar. Esto también ya lo hemos visto en el esquema. El esquema son más didácticos, más objetivos que la parte de la parte textual. La formulación de los precios, ¿no? Esta parte es interesante. Dice, en los contratos de obra, los presupuestos adicionales se formulan con los precios del contrato y los precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios de la prestación adicional. Acá hay que tener en cuenta lo siguiente, que el caso de los precios digamos, de insumos, se pactan. O sea que no es de manera unilateral por parte del contratista, no.
Se ponen de acuerdo entre el contratista y el supervisor e inspector. Una vez que se ha pactado esos precios, se juntan en el expediente técnico del adicional. ¿Ya? Y esos precios se tienen que deflactar. ¿Qué cosa es deflactar? Deflactar es llevar el precio del momento a la fecha que se elaboró el expediente técnico. En otras palabras, la fecha del momento a la fecha del contrato, del presupuesto principal. Todo tiene que estar en la misma fecha. En relación a los gastos generales, porque como el adicional va a generar un expediente técnico, va a generar un presupuesto, análisis de costos, fórmula polinómica, cronograma, etcétera. Los gastos generales van a ser propios del adicional, no va a ser el mismo porcentaje del contrato principal. Ustedes saben que en el contrato principal hay un porcentaje de gastos generales y hay un porcentaje de utilidad. Ese porcentaje del contrato del presupuesto principal no lo van a copiar al porcentaje, digamos, a los gastos generales del adicional. Ejemplo, si en los gastos generales el contrato principal indica 10%, no voy a colocar yo como residente ese mismo porcentaje, el 10% de gastos generales en el adicional. No, lo tiene que sustentar. ¿Ya? Lo tiene que sustentar. Y tener como referencia los mismos conceptos de los gastos generales del contrato principal. Lo que sí se va a copiar, lo que sí va a ser igual, es la utilidad. La utilidad del presupuesto del contrato principal va a ser el mismo que el adicional. En eso sí, son iguales, pero los gastos generales no, lo tienen que sustentar. Y ahí además incluye la utilidad del presupuesto ofertado y, bueno, y el impuesto general a la venta. Bueno, ahí lo está diciendo, ¿no? Ahí lo está ratificando. Que la utilidad, ¿no?, es del presupuesto ofertado. Si el presupuesto ofertado dice 10%, entonces la utilidad del adicional también va a ser el 10%. En relación a los precios unitarios, ¿no? Decidí partida porque los precios unitarios no están previstas en el presupuesto, bueno, esto ya lo acabo de comentar. Del expediente técnico de obra, el documento del precio unitario pactado con el contratista ejecutor de la obra. Es decir, se pactan, el que representa al contratista es el residente, pues. Los se ponen de acuerdo, el residente con el supervisor o inspector. Pero repito, ese precio lo tienen que deflatar. ¿Ya? Bueno, una vez que ya el supervisor ha dado el visto bueno del expediente técnico, el adicional, llega a la entidad y la entidad tiene 12 días hábiles para poder emitir una opinión. Si procede, no opinión, sino, perdón, una resolución. Y en esa resolución va a dar a conocer si procede o no digamos, el expediente técnico del adicional. Hay adicionales de carácter de emergencia, también, bueno, esto ya son casos especiales. Dice, en el caso de prestaciones adicionales de obra de carácter de emergencia, cuya falta de ejecución puede afectar el ambiente o poner en peligro a la población, a los trabajadores o a la integridad de la misma obra, ¿no? La autorización previa de la entidad se realiza mediante comunicación escrita al inspector o supervisor a fin de que pueda autorizar. Ahí el que autoriza ya el adicional de obra de carácter de emergencia es el supervisor o inspector. La entidad luego lo va a regularizar, porque es de emergencia, pues, porque está poniendo en peligro a la población, inclusive la obra, o el personal, los trabajadores de la obra. De la garantía. Bueno, como hay adicional, se va a incrementar, pues, digamos, la garantía. De cuando se aprueba la prestación adicional de obra, el contratista está obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento, porque ya van a haber dos presupuestos. Un presupuesto del contrato principal, ¿no? Porque ustedes saben de que hay una garantía del 10% del monto del contrato de fiel cumplimiento. Como ya ha aumentado también, digamos, el adicional ha generado un expediente técnico, también va a haber ahí eh, una garantía por el 10%. Se tienen que aumentar también debido al adicional. Y las prestaciones adicionales mayores al 15% hasta un 50%, pero solamente en el caso de los sistemas precios unitarios. Ya hago la aclaración. Luego voy a contestar, ¿ya? Porque si contesto, de repente el tiempo me va a quedar corto. Las prestaciones adicionales de obra, cuyos montos restándole los presupuestos deductivos vinculados superan el 15% del monto del contrato original, requieren previamente para su ejecución y pago la autorización de la Contraloría, ¿no? Es lo que le dije. Cuando son mayores del 15%, aparte de la entidad que ya ha dado la conformidad, interviene la Contraloría. La Contraloría es la que va a decidir si procede o no esos adicionales. Cuando entra la Contraloría ya es un poquito, digamos, complicado, ¿no? De repente no lo aprueban y eso genera un problema. Por eso los contratistas tratan en lo posible de no llegar al 15%. Pero ahora la nueva ley, la 32.069 en relación a adicionales, ya no son, digamos, al 15% como un parámetro, ¿no? Sino son ahora, los adicionales pueden ser hasta un 30%, ¿no? Si es hasta un 30%, solamente lo aprueba la entidad. Cuando son mayores al 30%, hasta un 50% ya entra ahí la Contraloría. ¿Ya? Dice, la Contraloría General de la República cuenta con un plazo máximo de 15 días hábiles bajo responsabilidad para emitir su pronunciamiento, el cual se encuentra motivado en todos los casos. Es decir, una vez que la entidad ha dado la conformidad, puesto que dice adicional ha sido mayor del 15%, se lo pasa a la Contraloría y la Contraloría tiene 15 días para emitir, pues, una resolución, si procede o no digamos, el adicional, que es mayor al 15%. El referido plazo se computa a partir del día siguiente que la entidad presenta la documentación sustentatoria correspondiente. Transcurrido este plazo, sin que medio pronunciamiento de la Contraloría General de la República, la entidad está autorizado para disponer la ejecución y o pago de prestaciones adicionales de obra por los montos que hubiera solicitado. Claro, si la Contraloría ya se demora, ya la entidad es la que asume, pues, esa responsabilidad, ¿no? En el caso de los presupuestos, perdón, de los adicionales, va a generar, pues, valorizaciones adicionales.
va a generar pues, su propio cronograma, va a generar su propia fórmula polinómica. Por eso dice, el pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales. Cuando se apruebe la prestación adicional de obras, el contratista obligado a ampliar, bueno, eso ya lo hemos comentado, el monto de la garantía de fin cumplimiento. Las prestaciones adicionales de obra y los mayores metrados en contrato de precio unitario en conjunto no pueden superar el 50%, ¿no? Lo que le estaba comentando. Siempre hay un tope. En caso que superen el límite, se procede a la resolución de contrato. Bueno, ahí evidentemente va a ocasionar un perjuicio al contratista, pues, ¿no? Y no solamente al contratista en relación a la parte monetaria, sino también a la entidad en que la obra no lo va a entregar, digamos, en el plazo indicado, debido al problema que se ha presentado, que puede ser por deficiencia del expediente técnico. Ahí, en ese escenario, la entidad tomará acciones legales ya contra el proyectista, porque él es el que ha ocasionado un perjuicio a la entidad, no solamente a la entidad, sino también al contratista. Y acá ya entramos a la parte de la redacción de la obra, que es el artículo 208. Por eso decía del artículo 162 al artículo 209, porque el artículo 208 es la recepción y el artículo 209 es la liquidación. Y acá creo que con el esquema lo voy a simplificar para responder algunas preguntas, ¿ya? Vamos a responder. Creo que el esquema ayuda mejor en la parte textual, ¿ya? Yo le recomiendo a usted como asistente, primero observen los esquemas y luego lo complementan con la parte textual, con la literatura, ¿ya? Y ahí lo va a entender. A ver, vamos a ir como el cangrejo. Los motivos vinculados son actividades. A ver, acá hay. Los motivos vinculados son actividades que estaban considerados en el contrato o expediente técnico, pero que ya no se van a ejecutar porque eso, así es. ¿Cuál es la función del deductivo vinculado? ¿No? Como dice Becano. Es algo que estaba considerado en el presupuesto, pero ya no se va a ejecutar porque va a ser reemplazado por otro, que tiene el mismo fin. Por eso dice que está vinculado, por razones técnicas. Por ejemplo, inicialmente en el contrato indicaba un canal de concreto simple, pero por razones técnicas ya no va a ser ese canal de concreto simple, sino va a ser un canal de concreto armado. Digamos, ese canal de concreto simple estaba considerado en el presupuesto, pero ya no se va a hacer, porque va a ser reemplazado por el canal de concreto armado. Es un deductivo vinculado. A ver acá, ¿cómo se hace el cálculo de la deducción? Ya, por ejemplo, el caso del vamos a suponer que el canal de concreto simple, ahora el deductivo puede ser positivo, puede ser negativo, y le explico como este ejemplo. Vamos a suponer que el canal de concreto simple estaba a 5.000, ¿ya? Y el canal de concreto armado ya no es 5.000, ahora es 10.000. Entonces, ¿cuál es la deducción? La deducción es 5.000. Pero ¿qué signo? ¿Qué signo? ¿No? Ya no va a costar 5.000, sino se ha duplicado. Se ha duplicado. Entonces, se ha incrementado ya el presupuesto, se ha incrementado el doble debido al deductivo, pero por cuestiones técnicas, no por capricho. Ahí ha intervenido inclusive el proyectista. A ver acá, el existir un adicional de obra por, a ver, mayor metrado y deductivo y PN, no sé qué cosa será PN, terminología que usted mismo lo crean. De existir un adicional de obra, bueno, no le entiendo ahí, PN y mayor metrado sí, y deductivo, a ver acá, partidas nuevas, ahora sí, ¿ya ves? Un adicional de partidas nuevas, mayor metrado y deductivo vinculados, se debe realizar un cronograma global. A ver, el adicional va a generar, digamos, el adicional puede ser, digamos, por un deductivo vinculado, digamos, ¿no? Ahí va a haber un adicional. Ojo que los mayores metrados no son adicionales, ¿eh? Los mayores metrados no intervienen, sí, para calcular el porcentaje de los adicionales, pero los adicionales no es un mayor metrado. La partida nueva se debe a deficiencia del expediente técnico. Una partida, por ejemplo, en los planos no hay escalera. ¿Ya? En el plano de arquitectura, estructuras, no hay en el presupuesto, no hay en las especificaciones técnicas, digamos, escalera, pero es un colegio de 2 pisos. En el plan indica 2 niveles de 2 pisos, pero en el plan de estructuras no aparece la escalera, ni tampoco en el caso de lo que es arquitectura. Hay una deficiencia del expediente técnico. ¿Ya? En ese caso va a haber debido a una deficiencia del expediente técnico, digamos, que no está considerada una partida, que era la escalera, ¿no? Estamos, digamos, relacionando esa partida nueva con el ejemplo que le estoy comentando. En este caso, la escalera sería una partida nueva. Es decir, sería un adicional, debido a la eficiencia del expediente técnico. Los mayores metrados, repito, no es un adicional. Forman parte, sí, para el cálculo de los porcentajes del adicional. Ya, voy a continuar, si no, no vamos a terminar. Lo voy a resumir por el tiempo, ¿ya? Con este esquema. Una vez que termina la obra, vamos a suponer de los 90 días. La obra se terminó en los 90 días. ¿Qué hace el residente? Anota en el cuaderno de el supervisor. La obra ya lo terminó. Proceda usted a verificarlo. El supervisor tiene 5 días para poder verificar que la obra se ha terminado en el plazo, ¿no? Y se ha culminado de acuerdo a lo que indican los planos y las especificaciones técnicas. A pesar que el supervisor
en su contrato, dice que está todos los días y todo el día, pero hay que cumplir con la formalidad, como dice el reglamento. Entonces hace una inspección ocular con su asistente o de repente él solo y verifica que sí lo ha terminado. Y elabora su certificado de conformidad técnica. Luego lo presenta a la entidad inmediatamente tiene 5 días para designar al comité de recepción de obra. ¿Quiénes integran el comité de recepción de obra? Generalmente dice por lo menos un ingeniero o arquitecto. Dice por lo menos uno, o ingeniero o arquitecto. Generalmente son 3. Generalmente, dependiendo de la magnitud, complejidad, naturaleza y envergadura de la obra. Si es un colegio, de repente 3. Si es un hospital, un estadio, bueno, de repente van a ser 5, 6 o 7, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Una vez que la entidad designa al comité, el comité tiene 20 días para poder apersonarse a la obra y recepcionarla. Pero previamente invita a los veedores, es decir, a los representantes del Colegio de Ingenieros, del Colegio de Arquitectos y a un representante de la Oficina de Control Interno, que ellos van a estar como veedores, para que ellos estén presentes en el acto de la recepción de la obra. Si o no asisten a la recepción de la obra, no se posterga, la recepción se lleva a cabo de todas maneras. ¿Ya? ¿Y cuál es la función del comité de recepción? La función del comité de recepción es de verificar que todo lo que se ha ejecutado se cumpla con lo indicado en el expediente técnico, tal como lo ha hecho el supervisor. Que esté funcionando, que esté operativo la obra. Por ejemplo, van a verificar, bueno, de los 3 integrantes está el presidente del comité y están los otros 2 miembros. El presidente dirá, bueno, yo me encargo de la parte de arquitectura, tú de la parte sanitaria y tú de la parte eléctrica. Cada uno tiene una labor específica. Cada uno tiene el expediente técnico. Y el supervisor tiene un file donde los integrantes del comité le han dicho, el supervisor, ¿hubo adicionales? Sí, a ver, quiero ver la documentación. Listo, acá está, muy bien. ¿Hubo ampliación de plazo? Sí, ingeniero, quiero ver el informe. Listo, está bien. Todas las consultas que quiera conveniente del comité se lo va a hacer al supervisor. ¿Ya? Muy bien, entonces ellos van a ver la operatividad de la obra. En la parte sanitaria, en el colegio, abrirán pues la grifería de los baños, ¿no? Los caños, si hubiera ducha, el inodoro, lo que checarán los tubos de abasto, la trampa, si hay goteo, hay filtración, ¿no? Si hay cisternas, si están funcionando todo el equipo, la bomba, está subiendo el agua al tanque elevado, el que está en la parte eléctrica chequeará los tableros, los circuitos, los tomacorrientes funcionan, los interruptores, las luminarias, y todo un chequeo exhaustivo. Tienen 20 días para poder sesionar la obra. 20 días, suficiente. Que lo pueden hacer en un día, en 2 días, o en 3 horas, 4 horas, eso ya criterio ya del comité. Luego de haber inspeccionado y no encuentra observaciones, se recepciona la obra. Y a partir del día siguiente, ya el contratista y el supervisor presentan la liquidación. Pero en un tiempo, como dice el reglamento, dice 1/10 del tiempo o 60 días el que resulte mayor. Entonces, si nosotros dividimos 90, como ejemplo, estamos diciendo que el tiempo de duración sea 90 días, 90 entre 10, 9, versus 60 días, el mayor 60 días. Tiene 60 días el supervisor y el contratista para presentar la liquidación. Muy bien. ¿Qué pasa si hay observaciones? Vamos al otro caso. Si hay observaciones, no se recepciona la obra. Va a tener un tiempo el contratista para poder levantarla. ¿Qué dice el reglamento? Contratista, como el comité ha encontrado, por decirle, 7 observaciones, el reglamento dice, para levantar las observaciones, tienes 1/10 del tiempo o 45 días el que resulte menor. Seguimos con los 90 días. 90 entre 10, 9 versus 45 días. El menor, 9 días. Contratista tiene 9 días para levantar las observaciones. Si lo terminó, inmediatamente comunica al supervisor por cuaderno de obra. Inmediatamente el supervisor comunica al comité. El comité de esa persona y solamente va a chequear esas 5 observaciones, nada más. Si el comité verifica que esas 5 observaciones están levantadas, se recepciona la obra. Y a partir de ahí, nuevamente el mismo procedimiento. 1/10 del tiempo, 60 días para que presenten la liquidación. Pero si durante ese acto encuentra otras observaciones distintas a las 5 observaciones que están en el acta, eso no quiere decir que se va a levantar otra acta de recepción. No, ya no, ya. A pesar que hubieran otras observaciones, pero el comité verificó que ha cumplido con levantar las 5 observaciones, se recepciona la obra. Esas otras observaciones formarán parte de los vicios ocultos. Comunicará a la entidad, y la entidad, mediante carta notarial, comunicará pues al contratista que ha encontrado estos vicios ocultos y por lo tanto lo tiene que reparar. ¿Ya? Ese es el procedimiento de la recepción de la obra. Y en el caso de la liquidación, como le estaba comentando, veamos acá, todo lo que le he comentado está acá en la parte literal, lo que hemos ahorrado. ¿Quién determina la recepción de la obra? Si la obra lo ha terminado en el tiempo, lo ha terminado antes o lo ha terminado después. Si lo ha terminado después, se le aplicará una penalidad. Si lo ha terminado antes, felicitaciones para el contratista, sobre todo para el residente. La entidad tiene 5 días para designar, luego de haber recibido el certificado de conformidad técnica por parte del supervisor, tiene 5 días para poder designar al comité, ¿no? Esto ya lo hemos comentado, lo voy a estar pasando, de los veedores que ya le dije, se cursa oficios a los colegios profesionales, ingenieros y arquitectos para que designen un representante, y a la oficina de control interno, que vienen a ser los veedores, ¿no? Se le indica la fecha y la hora en que se va a realizar la recepción. Bueno, ya lo hemos comentado desde el inicio, cada uno va a tener una función específica, tienen 20 días para poder sesionar la obra.
Bueno, y ahí está el procedimiento, van a verificar que todo lo que se ha ejecutado sea tal y cual como está en los planos y en las especificaciones técnicas. Verán el funcionamiento, la operatividad y la obra. No hay observaciones, se recepciona la obra. Bueno, ahí hay un modelo de formato de recepción de obra. Y si hay observaciones, como le digo, el contratista va a tener que levantarlo pues en un tiempo, de 1/10, 45 días, que resulte menor. Cuando va a levantar las observaciones, comunica al presidente supervisor y el supervisor verifica que sí lo ha levantado, comunica al comité de esa persona, y lo va a checar si efectivamente, en ese caso, pues procede la recepción de la obra. ¿Ya? Bueno, van a haber discrepancias, pues, eso sí, no solamente en la recepción, sino durante la ejecución y también en las valoraciones, ¿no? Discrepancia de que empieza hasta que termina. Siempre es frecuente eso. Y ahí interviene, pues, el conciliador y el arbitraje, ¿no? El árbitro. Y cuando el contratista no ha levantado, ha vencido el 50% del plazo de los 9 días, por ejemplo, y no ha hecho absolutamente nada, entonces el supervisor comunica a la entidad y la entidad ya asume esos trabajos. Contratará pues a un tercero, a un subcontratista para que levante las observaciones y el costo que demanda se le endosa al contratista en la liquidación. O sea, la entidad no pierde ahí, no pierde. La penalidad, si no ha terminado, por ejemplo, si el tiempo para levantar las observaciones era de 9 días y lo terminó en el día 12, van a haber 3 días de penalidad, ¿no? Y se le aplicará la fórmula que vimos nosotros, según el artículo 161, en la primera diapositiva. Perdón, en la segunda. Y la penalidad se le aplica al supervisor, que también se lo comenté al inicio. La obra no se ha terminado, pero como el residente de su pata le aceptó, le dijo que supervisor, en 2 días lo termino, usted dé la conformidad, y en 2 días lo voy a terminar, mientras que se acerque el comité, no, verifique, ya es prácticamente un mes. Yo en 2 días lo termino, y lamentablemente no lo termino. Llega el comité de revisión, verifica que no se ha terminado, entonces se le aplica una penalidad, como le decía, pues no menor a 1% ni mayor a 5% del monto de su contrato. Y aparte la entidad tomará acciones legales contra el supervisor. El oído oculto también ya lo hemos comentado. Y nos vamos a la liquidación, el último artículo. También acá hay un esquema, lo voy a comentar. El tiempo nos está ganando para poder contestar algunas preguntas. Una vez que se recepciona la obra, ¿no? Ya sea, claro, si hay observaciones, va a haber más tiempo todavía para que, digamos, para que esto se dilate, mejor dicho, ¿no? Se dilate en la presentación de la liquidación. O sea, que tiene más tiempo el contratista para presentar la liquidación, digamos así. Al día siguiente que se recepciona la obra, como dice el reglamento, tanto el contratista como el supervisor tienen 1/10 del tiempo, o 60 días el que resulte mayor, para presentar la liquidación. ¿Ya? No lo elabora el contratista, lo elaboran los dos, tanto el contratista como el supervisor o inspector. Si el contratista no presenta la liquidación, el supervisor lo va a elaborar y el costo que demande también le van a endosar en la liquidación al contratista. ¿Qué cosa es una liquidación? Una liquidación es el análisis económico financiero que permite determinar el costo real de la obra, puesto que el presupuesto es algo referencial nada más, ¿no? Ahí la liquidación me va a decir cuánto realmente costó la obra, número 1. Número 2, permite saber si hay un saldo a favor del contratista o de la entidad. Número 3, permite recalcular los reajustes, porque acuérdense que cuando se elabora una valorización, se trabaja con los reajustes del mes anterior, o el coeficiente de reajuste del mes anterior. ¿Por qué? Porque así publica el INEI los índices unificados de precio. ¿Ya? Entonces, en la liquidación tenemos que recalcular el reajuste con el CAD del mes de pago de la valorización. Y número 4, permite corregir errores que se hayan presentado en la elaboración de una determinada valorización. Puede ser de cálculo, puede ser de metrado, puede ser error, digamos, en la transcripción de los índices de precios a la fórmula polinómica, cálculo para determinar el coeficiente de reajuste en la fórmula polinómica, cálculo en los reajustes, a reconocer en el caso de horas atrasadas, el cálculo de la deducción, es decir, en cualquiera de ellos puede haber pues, un error de cálculo por parte del contratista. Entonces permite corregir errores en la liquidación. ¿Ya? Bueno, le he resumido para poder cumplir con el tiempo. Y ahora nos vamos a conectar con las preguntas hasta completar el tiempo, que quedan creo que faltan unos minutos. A ver acá, a ver, vamos a ver las preguntas. ¿Existe diferencia entre un adicional y ampliación de plazo? Es que la ampliación de plazo se genera justamente por la adicional, pero no solamente por la adicional, sino también por los mayores metrados. Y no solamente ni por la adicional ni por los mayores metrados, sino también atraso por previsiones que no son atribuidas al contratista. Ya hemos dicho el caso de la lluvia, desabastecimiento de materiales, ¿no? Bloqueo de carreteras, etcétera. ¿Qué responsabilidad tendría en ese caso el proyectista cuando hay deficiencia en el expediente técnico? Bueno, la entidad lo único que tiene que hacer es tomar acciones legales porque le está ocasionando pues, un perjuicio a la entidad. El presupuesto inicialmente era, por decir un ejemplo, 200.000. Ahora debido a la deficiencia ya no es 200.000, ahora es el doble, 400.000. Lo ha perjudicado a la entidad. Y no solamente a la entidad, sino también al contratista. ¿En cuánto tiempo tiene el proyectista para poder pronunciarse si así lo amerita el supervisor? A ver, ¿en qué caso? Lo único que le puedo decir es que el proyectista tiene 10 días para absorber las consultas, tanto por parte del residente como por parte del supervisor. ¿No? Porque acá hay una pregunta que no veo digamos, dice, ¿cuánto tiempo tiene el proyectista para pronunciarse? ¿De qué? No sé. A ver, acá Carlos, profe, las entidades públicas no permiten, no permiten que el gobierno propone se solucione bueno, esa es la informalidad, pues. Pero, a ver, ese caso se da, porque la entidad, mira, los adicionales es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza para la entidad.
¿A qué me refiero? Porque eso conlleva pues a un análisis exhaustivo por parte de la Contraloría y la entidad no quiere hacer nada con la Contraloría. Entonces le dice al contratista, ya, no, ya tú asumes esos adicionales, hermano, no se permiten adicionales como dice Carlos, ¿no? Y el pobre contratista muchas veces pues tiene que asumir esos adicionales, esos presupuestos. Pero evidentemente que no van a figurar pues en el cuaderno de obra, ¿no? Ya la entidad conversará con el contratista, porque ahí también lo va a perjudicar a la entidad. Basta que ponga el adicional y no sea cumplido con el procedimiento que indica el reglamento, ya la entidad pues está en falta, ¿no? Esos adicionales tienen que ser camuflados ya. O sea que no tienen que aparecer en ningún documento de la obra, sobre todo en el cuaderno de obra. Como dice ahí, no permiten adicionales. Bueno, eso sí he visto esos casos, ¿ah? En la etapa adicional, los 12 días que la entidad tiene observada en la adicional algún precio, a ver, no lo entiendo acá. En la etapa adicional de los 12 días que la entidad tiene, observa la adicional algún precio, ya. Bueno, eso no lo dice el reglamento, pues no lo dice. Acuérdense que cuando el supervisor entrega su informe de conformidad en relación al expediente técnico de la adicional, la entidad también lo va a revisar. Pero sí dice que tiene 12 días. Entonces, en esos 12 días, la entidad tiene que ver si hay errores o no para que lo devuelva inmediatamente pues, al contratista y pueda levantarlo. La entidad también no lo va a observar el día 12. ¿Qué tiempo va a tener el contratista para poder levantarlo? Tiene que ser dentro de esos 12 días. ¿A qué me refiero? La entidad también ya está sobre aviso. De repente, en el día 3, de repente ya lo observó ya, ¿no? Y se lo devuelve al contratista para que lo pueda levantar dentro del plazo. De tal manera que la entidad, en esos 12 días, todavía, vamos a suponer que le diga, en el día 2 de los 12 días, la entidad se dio cuenta. Le va a decir, pues, contratista, tienes 5 días para poder levantar. Ya son 2 y 5, 7. Le quedan 5 días. 5 días para que la entidad todavía vuelva a revisar, ¿no? Si el contratista levantó las observaciones del expediente técnico. Pero no lo tiene que hacer pues, la entidad en el día 12 observarlo, pues no es así. Se asume que dentro de los 12 días, si hubiera observaciones, el contratista lo tiene que levantar. ¿Ya? A ver. Y terminamos con Einar. Eh, a ver, si al finalizar la obra hay partidas que no se ejecutaron, ¿tiene algún procedimiento? Claro, si las partidas no se ejecutaron, quiere decir que la obra no lo ha terminado. Y si no lo ha terminado, le tendrá que aplicar la penalidad. El supervisor anotará en el cuaderno de obra sobre la penalidad. Así de sencillo. ¿Ya? Así de sencillo. Voy a anotar mi celular, cualquier consulta, lo pueden hacer por el WhatsApp, ¿ya? Y yo le estaré respondiendo. Creo que no lo están viendo en este momento, lo voy a